El juicio oral familiar se encuentra regulado dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además, es la vía por la cual se tramitarán todas las controversias de carácter familiar, claro, exceptuando aquellas que tengan una vía especial de tramitación, como es el caso de los procedimientos no contenciosos en materia familiar, artículos 587 al 662. Y en este apartado también nos encontraríamos los juicios sucesorios, que abarca del artículo 684 al 810, como es el caso del procedimiento especial en los intestados, y asimismo no olvidemos del procedimiento sucesorio no controvertido vía judicial, es decir, aquella sucesión tramitada ante notario público. Dicho lo anterior, ahora sí, comencemos con lo importante. Esta etapa inicia con la presentación de la demanda, ya sea de forma escrita o mediante la comparecencia, en donde se podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez familiar, para poder constituir, declarar, preservar o restituir nuestros derechos. Para ello será necesario precisar cada uno de los hechos en los cuales estén fundados nuestras pretensiones. También, si consideramos necesario, se podrá solicitar al juez familiar que se adopten medidas provisionales. Estas serán de gran utilidad para poder cesar cualquier conducta violenta u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia. Estas medidas se encuentran previstas en el artículo 569 del Código Nacional, en donde se mencionan con detalle las implicaciones de las medidas provisionales y de protección, y en caso de ser necesario, se podrán solicitar las siguientes: la fijación de alimentos, la guardia y custodia, el régimen de convivencias, las órdenes o medidas de protección y cualquier otra medida que señale este Código Nacional. Ahora, un punto que hay que destacar es que para poder sustentar nuestras pretensiones o excepciones, debemos de presentar todas y cada una de las documentales que consideremos necesarias. En conjunto con los medios de prueba y su adecuada relación con los hechos narrados, se podrá presentar un mejor sustento jurídico a nuestra teoría del caso, para que de esta manera se logre convencer a la autoridad jurisdiccional de que contamos con los suficientes elementos jurídicos, fácticos y probatorios para que dicte una sentencia favorable para nosotros. Una vez presentada la demanda, el juez familiar deberá pronunciarse sobre su admisión en un término máximo de 3 días. En el supuesto de que sea admitida la demanda, sucederá lo siguiente. En primera, se decretarán las medidas provisionales solicitadas, las cuales serán revisadas de oficio o a petición de parte en la siguiente etapa denominada audiencia preliminar. Segunda, se ordenará emplazar personalmente a la parte demandada y ésta podrá dar contestación a la demanda, ya sea de forma escrita o por medio de comparecencia, dentro del término de 9 días. Tercera, se les informará a las partes que tienen la posibilidad de contar con los servicios gratuitos de la Defensoría Pública. Cuarta, la autoridad jurisdiccional informará a ambas partes la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o a la institución estatal correspondiente para llegar a una solución alterna al conflicto, en un proceso de mediación o conciliación. En relación al último punto, la autoridad jurisdiccional en cualquier momento del procedimiento informará a las partes sobre los beneficios de llegar a un convenio, proponiendo soluciones alternativas. Ahora, si durante el proceso los interesados consideran que el conflicto se puede solucionar a través de dicho convenio, el juez familiar lo sancionará y aprobará de plano. En consecuencia, dicho pacto será considerado cosa juzgada, es decir, que una vez que se ha juzgado el asunto y se emitiera una resolución, dicho asunto no podrá juzgarse de nuevo dentro del mismo proceso. Después de haber contestado la demanda, se dará vista a la parte actuada por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y asimismo pueda ofrecer sus respectivas pruebas. Al momento de contestar la demanda, se podrá reconvenir. En este caso se ordenará emplazar personalmente a la parte demandada reconvencionista, ya sea en el domicilio personal, el domicilio procesal o inclusive por medio de correo electrónico. Eso sí, la contestación se hará por escrito dentro del término de 9 días hábiles, quien deberá de exponer sus excepciones, defensas y ofrecer pruebas, y si estima necesario, también se podrá interponer las objeciones de las pruebas. Ahora, hecha la contestación de la reconvención, se dará vista a la parte actora reconvencionista, por el término de 3 días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Una vez realizadas las contestaciones pertinentes, ya sea en lo principal o en la reconvención, la autoridad jurisdiccional procederá a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la cual se llevará a cabo en los siguientes 15 días. Esta siguiente etapa se divide en 2 fases, las cuales se llevarán a cabo en el mismo día y de forma consecutiva. Primera fase, junta anticipada. El objetivo de esta fase es, en primera,
el intercambio de información y de pruebas entre las partes. En segunda, el formular propuestas de convenio. Tercera, el establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos. Y cuarta, el proponer acuerdos probatorios, es decir, la exclusión de pruebas ya sea de manera parcial o total y la incorporación de nuevas pruebas. Asimismo, esta fase se celebrará ante el secretario judicial, el cual al finalizar la misma levantará el acta correspondiente y dará cuenta a la autoridad jurisdiccional sobre el resultado de la junta. Segunda fase, audiencia ante la autoridad jurisdiccional. Inicia después de concluir la junta anticipada, la cual será celebrada ante el juez familiar y abarcará las siguientes etapas. En primera, la enunciación de la litis, es donde se precisarán las prestaciones emitidas y su contestación. Segunda, la depuración del procedimiento, es donde se estudiarán y resolverán los presupuestos y excepciones procesales. En tercera, la revisión y aprobación del convenio que hayan celebrado las partes. Cuarta, la revisión de acuerdos de hechos o probatorios y, en su caso, nueva discusión, proposición y fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y la exclusión de medios de prueba de manera total o parcial y la incorporación de nuevas pruebas. Quinta, la admisión y preparación de las pruebas. Sexta, la revisión oficiosa de las medidas provisionales y órdenes de protección. Y séptima, la citación para la audiencia de juicio. Cabe destacar que las partes tienen la obligación de comparecer personalmente a la audiencia preliminar, tanto en la primera fase como en la segunda. En cuanto a las personas representantes autorizadas, es decir, los abogados litigantes, en el supuesto de que sin justa causa dejen de asistir a la audiencia preliminar, la autoridad jurisdiccional les impondrá la correspondiente multa, tal y como lo señala el artículo 674 del Código Nacional. Asimismo, no hay que olvidar lo siguiente. El juez familiar se pronunciará sobre la admisión de pruebas y la forma en cómo deberán de prepararse para su desahogo durante la audiencia de juicio, pero quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Durante la admisión de pruebas, las partes podrán objetar las mismas, la autoridad jurisdiccional expedirá los oficios o citaciones que sean necesarios y realizará el nombramiento de los peritos para su aceptación en la misma audiencia. En este sentido, los oficios serán puestos a disposición de la parte oferente, por lo que ellos serán los encargados de preparar sus respectivas pruebas, para que de esta manera se desahoguen en la audiencia de juicio. Y en los casos en donde intervenga algún menor, el juez familiar señalará fecha para la entrevista de los niños o adolescentes en comparecencia. Para finalizar esta etapa, la autoridad jurisdiccional citará a las partes para llevar a cabo la audiencia de juicio, la cual deberá realizarse en los 40 días siguientes después de haber celebrado la audiencia preliminar, siendo notificadas las partes en este acto. Una vez abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de ambas partes, los cuales tendrán una duración máxima de 10 minutos, tiempo suficiente para poder exponer las respectivas teorías del caso. Asimismo, el juez familiar señalará el orden de desahogo de las pruebas de conformidad con los acuerdos fijados en la etapa anterior. Cabe mencionar que aquellas pruebas que no estén preparadas para su desahogo serán declaradas desiertas. Una vez concluido el desahogo, se concederá el uso de la palabra a las partes para que formulen sus alegatos de cierre, los cuales tendrán una duración máxima de 10 minutos. Y para finalizar, se emitirá la sentencia definitiva, en el sentido de que la autoridad jurisdiccional tendrá que explicarla de forma sencilla, breve y clara, y únicamente procederá a leer los puntos resolutivos. Además, en un plazo no mayor a 3 días, la autoridad jurisdiccional emitirá la versión escrita de la sentencia. Cabe mencionar que las partes podrán impugnar dicha sentencia mediante recurso de apelación. Asimismo, las partes, si consideran que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas o oscuras, dentro del término de 3 días posteriores a que se encuentre puesta a su disposición la sentencia escrita, podrán solicitar mediante escrito la aclaración o adición a la resolución, sin variar el fondo de la misma sentencia. Dependiendo de la complejidad del asunto y del desahogo de las pruebas, por única ocasión el juez familiar podrá diferir la audiencia de juicio. Esto será solamente para la explicación de la sentencia definitiva, hasta por 15 días, citando a las partes para el dictado y explicación de la misma resolución. Y por último, después de la explicación de la sentencia definitiva, el juez familiar informará a las partes la importancia de presentarse a la audiencia de cumplimiento de sentencia, y mencionará sus correspondientes ventajas, así como las consecuencias en caso de ejecución forzosa. El juicio oral familiar es un procedimiento interesante que conlleva diversas implicaciones tanto jurídicas como familiares. Por ello es necesario que todas las personas que de alguna u otra manera están involucradas en los ámbitos jurídicos en México deben de conocer y estudiar la correcta aplicación y desarrollo de este tipo de juicio. Espero que la información presentada en este video les haya servido. Asimismo, si tienen alguna opinión o si quieren agregar más información, pueden expresarlo aquí abajo en la caja de comentarios.
Además, muchas gracias por ver este video. Si les gustó y les fue de utilidad, pueden apoyar este canal con una suscripción, un like o compartiendo el video con sus conocidos. Ahora, sin más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.